Y algo que no es nuevo para este año, pero sigue siendo pregunta de nuestros clientes, es de que cómo deben de manejarse o cómo deben de reportar las transacciones que tienen por medio de Zelle, de Venmo, de Cash App, Apple Pay, no sé, ya existen muchas plataformas para poder enviar dinero a amigos y familiares. Les recordamos a los clientes que ese dinero solamente es taxable cuando es ingreso de algún servicio que estén ofreciendo, si están vendiendo un producto. Siempre damos el ejemplo, ¿verdad? Si salimos después de un día largo de hacer taxes, ¿verdad? Salimos a tomar unas cervecitas y yo pagué, pero me vas a reembolsar, ¿verdad?, tu parte. Si tú me envías ese Zelle a mí, eso no va a ser un taxable, ¿verdad? Porque no es ingreso. Simplemente estás cubriendo tu parte del TAP. del TAP, ¿verdad? Sí, de la cuenta. No, y tienes mucha razón. Algo que no es nuevo, pero sí es una pregunta muy frecuente, es cómo reporta uno si uno recibe dinero por Cash App, por PayPal, por, llámese Zelle, Venmo, lo que sea que uno utilice para recibir dinero. La pregunta es, ¿ahora va a ser taxable? Y la respuesta que les damos a los clientes, que es la misma del año pasado, es de que no. Si lo usaste para cosas personales, si por ejemplo salimos a un restaurante y nos dividimos la cuenta entre tres y yo te mando dinero para pagar la cuenta, eso no es taxable. O por ejemplo, si tú traes efectivo y yo ocupo pagar algo y te digo, Emilio, me prestas $40, me los prestas en efectivo y yo te los mando por Venmo. Es un ejemplo muy común y eso tampoco es taxable. Pero si tú eres la persona que está vendiendo algo, algún producto, algún servicio, o tienes un restaurante y estás recibiendo dinero por Zelle, por Cash App, por como sea que lo estés recibiendo, eso sí es taxable. ¿Por qué? Porque ya es un negocio. Eso es distinto a transacciones personales. Entonces, muchas personas tienen miedo de mandarse dinero entre sí pero eso no va a ser taxable. No era taxable el año pasado y tampoco es taxable este año. Sí, y algunas de las plataformas que se están usando para enviar dinero, por ejemplo, un PayPal, tienen manera de distinguir el tipo de transacción. Entonces, también, pues, si uno está enviando y sabe que no es una transacción de negocio, tienen una opción de Friends and Family, que es literal, pues, enviando dinero a familia y amigos. O tienen también una opción de Goods and Services, ¿verdad? Que estás comprando un servicio, que estás comprando algún producto. Entonces es muy importante también seleccionar bien Lo correcto. lo correcto para que no vaya a causar confusión. Y luego, siguiendo con el ejemplo de PayPal, puede que te den una forma 1099K que están ellos reportando ese ingreso al IRS y te dan una copia de esa forma para que facilitarte a ti declarar ese ingreso en los impuestos. sí, en tus taxes, ¿verdad? Propios. Pero no todos lo van a hacer. Zelle siguen sin dar formas, pero no quiere decir que no se tiene que reportar. Sí, si tienes negocio, lo tienes que reportar. Sí, sí. Eso nunca ha sido opcional. Ok. Pero solo si es negocio, de nuevo. Sí, solo si es negocio. Si le estás pagando un préstamo a un amigo, si estás, o sea, si se dividieron la cuenta y tú lo estás enviando tu parte por Apple Pay, por Zelle, ¿no? Le mandaste $300 a tu mamá. Eso, sí. O sea, eso nada de eso es taxable. Otro documento que también puede que sea más importante este año que años anteriores, y esto no tiene que ver en sí con cambios cambios de política o de póliza, ni tiene que ver nada con el Big Beautiful Bill, sino con cambios en el mercado. Por ejemplo, como los intereses actualmente son más altos, es más probable que ahora sí te sirva lo que es la forma de la forma 1098 que te dan por los que pagas intereses en la casa. Es más probable que sí te sirva este año comparado con años anteriores, especialmente si eres soltero. Sí, y especialmente, como dices tú, si realizaste la compra, creo que tal vez en los últimos 3, 4 años, o si refinanciaste a las tasas de hoy, como dices tú, pues es la cantidad de interés que estás pagando durante el año. Si hiciste una compra y tienes el interés al 7%, ya puede que te sirve. Es mucho más probable que sí te sirva. Como deducción. Y antes, alguien que tenía o que tiene el 2-3%, lo que pagan interés sobre el préstamo, típicamente es muy poco para que les tengan un beneficio en hacer la forma larga, ¿verdad? Que itemized deductions. Entonces, si son dueños de casa y la compraron
recientemente, en los últimos 4 años, sí es muy, muy importante que traigan ese documento, por lo menos para ver. Sí, no se confíen porque, o sea, sí hubo muchos años durante las tasas un poco más bajas que casi... Sí, traían el documento, lo mirábamos, lo metíamos al sistema, pero no hacía ningún cambio. Sí. Entonces no era tan importante. Si no lo traían, nada más hacíamos unas cuantas preguntas y ya nos dábamos cuenta de que, sabes que no ocupas el documento, no pasa nada. Sí, muy cierto. Este año sí les recomiendo que los traigan si compraron la casa en los últimos 4 o 5 años o si refinanciaron. Ok.